Soy Kelly Fuentes y hoy junto con mis compañeros exploraremos la evolución del concepto de inclusión desde los años 60 hasta la actualidad, centrándonos en eventos y legislaciones claves en cada década. Yo lo haré hasta los 80. Mis compañeros Luis Guillermo Echeverría y José Rafael Sierra continuarán con la época de los 90 hasta hoy. Sin más preámbulos, comencemos con la década de 1960. Aspectos generales. De esta década podemos mencionar que fue testigo de luchas sociales contra la discriminación racial, de género y por la discapacidad. Como evento icónico mencionamos la política Movimiento por los Derechos Civiles en 1963, que reunió a más de 250.000 personas en Washington. Y en ese lugar, Martin Luther King pronuncia su famoso discurso Yo tengo un sueño. Y en él destacó la inclusión como un derecho humano, no como un privilegio. Podemos mencionar en esta década la Ley de los Derechos Civiles, una legislación que surgió en el año de 1960. Con esta ley se buscó eliminar prácticas discriminatorias en Estados Unidos, abriendo caminos para la inclusión de personas con discapacidad. De esta manera pasamos a la década de los 70. En esta década se consolidaron los avances logrados en la década de los 60. La inclusión se empezó a ver como participación activa y como eliminación de barreras. Como evento icónico en el aspecto de la política, mencionamos la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, que surgió en 1971. Este documento de la ONU fue el primer documento a nivel mundial donde reconoce a las personas con discapacidad mental con personas con los mismos derechos fundamentales de todos. También pasamos rápidamente a la década de los 80. Fue una década donde la inclusión se consolidó como derecho humano. En el campo de la política y de la legislación, resaltamos en 1982, donde se adoptó el Programa de Acción Mundial para la plena participación de las personas con discapacidad. Y en 1986 se enmendó la Ley de Educación, ampliando derechos educativos desde los 3 años y fortaleciendo de esta manera la educación inclusiva. A grosso modo, hemos hecho paso por la década de los 60, de los 70 y de los 80 y hemos visto cómo la inclusión a modo general ha evolucionado hasta convertirse en un derecho humano fundamental. Aunque mi enfoque ha sido hasta los 80, doy cabida a mis compañeros porque la inclusión es una tarea que continúa. Adelante, compañeros, con la década de los 90. Muchas gracias, compañera Kelly. Durante los años 90 podemos ver cómo la inclusión comienza a ser reconocida a nivel mundial. Esto lo reafirma la UNESCO con la Declaración de Salamanca, donde establece que las escuelas deben recibir y dar estudio a todos los niños, en especial a aquellos con discapacidades o necesidades educativas especiales. Esta promoción hace de la educación inclusiva un derecho fundamental, pero a la vez mundial. Se dejan a un lado esas barreras sociales y físicas. En este decenio se consolidó la inclusión como parte central de los derechos humanos y la educación para todos. Se promueve también el acceso universal a la educación, celebrada en marzo de 1990, en la década que estamos hablando. Con esta declaración se considera que todas las personas deben tener las mismas oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Pasamos a 1994 en la Declaración de Salamanca,
donde la UNESCO, junto al gobierno de España, afirma que todos los seres humanos, no importa edad, raza, estrato, limitación ninguna, están en el derecho de que los gobiernos deban brindar educación de calidad dentro del sistema educativo. Las escuelas están en el deber de diversificar la educación y responder a las necesidades de los educandos. El sistema educativo aplicado se debe adaptar al alumno, no el alumno al sistema. Los gobiernos están obligados a formar al personal y promover la participación de las familias y las comunidades. Podemos ver en el año 2000 que también se consolidó la inclusión educativa y que las personas con discapacidad comenzaron a formar parte importante de los procesos educativos. Y como ejemplo podemos ver el planteamiento donde los estudiantes con discapacidad deben tener derecho a asistir a las escuelas convencionales con apoyos adecuados. En el 2026 se dio la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyado por las Naciones Unidas, donde se promueve y se protege a que todas las personas con discapacidad gocen de plena y equidad con respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La discapacidad deja de ser una limitación escolar y los estados están obligados a transformar las normas, reformar las leyes y borrar esos obstáculos con la construcción de acciones que establecen el derecho a la educación. Quiere decir que podemos también hablar de de la legislación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada por la ONU entre el 2006 y el 2008, donde se demuestra el derecho de todas las personas con discapacidad a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los dejo ahora con mi compañero José. Muchas gracias, Luis, por todas esas consideraciones que nos dijiste sobre esta temática. Siguiendo, pues, la línea del tiempo en la década del 2010, en algunos aspectos importantes durante esta época, se fortaleció el compromiso global con la inclusión como parte de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Además, se vincularon las políticas de discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y se promulgó reforzar al Estado la forma de cómo se llevaban las políticas de discapacidad. En el 2013 se crea la Ley Estatutaria 1618, que surge en Colombia con el objetivo de establecer disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esto promueve la inclusión educativa, la accesibilidad y la eliminación de la discriminación en todos los ámbitos sociales. Siguiendo ya en el 2017, la UNESCO publicó la guía donde afirma de que cada aprendiz importa e importa igual, y sitúa la inclusión y la equidad como principios centrales para los sistemas educativos. En la década del 2020, durante este periodo se intensificó el enfoque global sobre la inclusión educativa, vinculándola fuertemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4, y la apuesta de que todos los seres aprendan sin importar su condición. En agosto del 2020, las estrategias para asegurar la inclusión en el contexto de la pandemia, surgieron varias estrategias que buscaban garantizar el acceso a la educación durante y después de la pandemia. Todo esto promoviendo las Naciones Unidas a través de las TIC para generar inclusión a los niños más vulnerables. Y para terminar con esta línea del tiempo muy importante, pues en el 2022, en junio más exactamente, se creó la ley 2216, que si bien no está enfocada únicamente en la crisis de la pandemia,
surge un contexto educativo que está siendo transformado para los efectos de la emergencia sanitaria. Esto con la intención de que ningún niño o niña quede excluido de la educación e inclusión. Muchas gracias.